Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Un nuevo lunes, un lunes más. Gracias a Dios y gracias a ustedes que nos conceden la preferencia, la benevolencia de estar con nosotros en este programa que ya es un chineado de los universitarios de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial que está al otro lado del charco y como lo hicimos, como lo indicamos en la invitación, está en el corazón de la pandemia, está en el país que en términos de la tasa de ataque, llamaríamos de la cantidad de gente afectada por millón de habitantes, es el más golpeado del planeta hasta este momento, aunque Estados Unidos amenaza con desbancarlo. Hablamos del doctor Giovanni Sáenz Arce, que es académico de la escuela, perdón, del Departamento de Física. Siempre me confundo con la Escuela de Física. No sé por qué no es escuela, sino departamento, pero Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. Tenemos a Leiner, ahí lo tenemos con una aurora boreal hermosísima de fondo, ¿verdad? Y yo, pues, gracias a Dios, desde mi casita en Barba de Heredia. Entonces, agradecerles por su sintonía, saludarte, Leiner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jota, y buenas tardes, Giovanni. Bueno, en realidad, buenas noches sería allá del otro lado del planeta. Sí, buenas noches. Ya son las 11 de la noche aquí, 3 de la tarde, por allá por Costa Rica. Muchas gracias por la invitación a ambos, a Jotas y Leiner, por esta invitación que yo creo que la hemos alargado. Ya me lo han hecho varias veces y les agradezco que ahora pudimos coincidir. Nunca es tarde cuando la dicha es buena y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de enviarnos saludos y pues un abrazo a la distancia. De verdad que quedarse encajonado en España en medio de esta pandemia es una situación muy particular que seguramente, y espero en Dios, le puedas contar a tus nietos algún día de toda esta experiencia. Y ahora nos vas a contar aquí en Reflexiones Radio, en esta nueva versión, Giovanni, que tenemos, que empezamos ya la tercera temporada, el tercer año cumplido. Empezamos realmente la cuarta temporada con una versión nueva, una versión de Zoom y que también pueden ver a través de la pantalla de YouTube o de la alternativa de YouTube. Jotas, pero nosotros siempre en Reflexiones, como es costumbre, hablamos de la persona antes de hablar del personaje, ¿cierto? Correcto, así es. Entonces, como parafraseando un programa de televisión, sentamos al invitado en la silla caliente, ¿verdad? Y hacemos una serie de preguntitas porque nos interesa que nuestra audiencia conozca precisamente a la persona que encarna al investigador exitoso o a la investigadora, a la académica o al académico que vemos y que muchas veces no sabemos de dónde viene, ni qué es, ni cómo, ni qué hace. Entonces, comenzaríamos, Giovanni, pues, por preguntarte de dónde es tu origen y más o menos hace cuántos años comenzó tu historia. Bueno, soy modelo 82, 37 años, casi 38. Nací en San José Centro, en el puro centro de San José. Ahí la casa donde vivían mis abuelos y mis padres al inicio estaba por la antigua Botica Solera. Sin embargo, solo ahí estuve unos cuantos meses de la vida y luego se pasaron frente a lo que ahora es Pulmitan de Liberia, por el Paseo Colón, donde todavía ahí viven mis padres y algunos de mis hermanos. Ahí viví hasta que salí a estudiar afuera. En el 2006,
gracias a una beca de la Universidad Nacional. Pero sabes, toquecito, porque me echaste un brinco enorme, ¿va? Desde, en primer lugar, la antigua Botica Solera, y mucha gente no sabe dónde queda la antigua Botica Solera, ¿verdad? Sí, en Barrio México. Un edificio muy icónico de todos modos, ¿verdad? Y me pegaste un brinco desde que naciste hasta que Hasta te el fuiste a final. estudiar con una beca, pero te pasaste cerca del Pulmitán de Liberia, que sigue siendo muy cerca del centro de San José. Correcto. Pero ¿dónde hiciste tu escuela y tu colegio? Sí, a eso me iba a devolver después del Okay. salto grande. Como con Garrocha. Sí, bueno, estudié muy cerca de ahí también, en la escuela Juan Rafael Mora Porras. Uh-huh. De ahí hice el examen de admisión al Colegio Técnico Don Bosco, cuando todavía estaba en Barrio Don Bosco. En ese entonces, estamos hablando para los principios de los 90 aproximadamente, y ahí hice la secundaria, donde en cuarto año escogí una carrera bastante nueva en ese momento. Con el boom de Intel, se le ocurrió al ministro de Educación en ese entonces abrir una carrera técnica que se llamara microelectrónica. ¿Era el Y ministro de Educación? no me acuerdo, la verdad no me recuerdo, pero era todo el boom. En ese tiempo estaba José María Figueres de presidente, y fue cuando llegó Intel, y no se había ni afincado Intel cuando abrieron en solo 3 colegios esa carrera técnica, en el técnico Don Bosco, en el Cobao y en el técnico Calle Blancos. Y ahí entré, y entramos realmente pocas personas a esa carrera. En el Don Bosco entraron 40 personas, de las cuales empezamos las clases un 3 de enero del, del 99, no, 98. Y antes de entrar al curso normal, de los 40 ya se habían ido o cambiado otras carreras 20 personas. Y al final, los 20 nos graduamos, excepto una persona que dijo que decidió al final retirarse y cambiarse a otro colegio no técnico, sino salimos 19, pero esa otra persona fue por sus propios cambios de filosofía, que se quiso pasar a otro colegio. Ya. ¿Y cómo era ese ambiente? Porque, bueno, los colegios técnicos tienen sus particularidades, ¿verdad? A diferencia de los colegios académicos, y aparte de eso, pues el Colegio Técnico Don Bosco siempre ha tenido una muy alta reputación dentro de los colegios técnicos. ¿Cómo era el transcurrir en el colegio? Era bastante exigente en todo el sentido de la palabra. Me acuerdo que uno entraba a las 7 menos 10, y los padres lo ponían a uno a hacer filas y ordenados por clases, y le revisaban el pelo. En el momento que yo entré, era también la primera generación de mixta que tenía el técnico Don Bosco. Entonces ya entramos con mujeres. Sin embargo, me acuerdo más de una vez que llegaban los padres y le medían el pelo a uno con los dedos, y si no ahí mismo te lo cortaban. Y si llegaba tarde, lo ponían a limpiar los baños o a recoger la basura del colegio. Una muy bonita experiencia. Los 3 primeros años te enseñan mucha variedad de cosas que ahora han variado. Yo sigo en contacto con el técnico Don Bosco, y les agradezco mucho a todos los profesores que tuve ahí y padres, porque lo forman a uno de una manera diferente y una forma de trabajar, de hacer, eh, estricta, pero disfrutando también. Entonces a mí me enseñaron cosas de madera, soldadura, metales, electricidad básica. Eso en los 3 primeros años, pero también había una fuerte contribución de las ciencias eh, básicas o generales. Y de hecho el Don Bosco tiene una trayectoria muy amplia en
en la parte de ferias científicas, a nivel nacional y a nivel internacional también. De hecho, nos motivaban tanto un profesor que ya se acaba de jubilar hace un par de años, Carlos Eduardo Acosta, alias Morfo. Yo creo que nadie conoce mucho el nombre, pero Morfo. todo el mundo lo llamaba Morfo. Como la mariposa. Y él mismo se llamaba Morfo, sí. Y Dicen, él dicen nos por ahí motivó mucho en la parte. dicen que uno termina pareciéndose al apodo que le ponen, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y él lo vio mucho en la parte de la feria científica, el método científico, etcétera. Y ahí empezó un poco la pasión por la ciencia. De hecho, en noveno año, con un grupo de compañeros, éramos 5 compañeros, nos fuimos a meter al hospital de niños a trabajar con cromosomas y ahí ganamos la feria científica y fuimos a la famosa ICEF, organizada por Intel. Y en base a eso, a partir de eso, Intel, la nueva carrera, entré a esa carrera o técnico en microelectrónica, que creo que hay pocos en el país y era una carrera interesante porque en ese momento, más a nivel de secundaria, no había mucho profesional que impartiera esas clases. Tal vez los profesionales que conocían sobre la microelectrónica en los años 90 estaban la mayoría en el tecnológico, Ya. no estaban en los institutos. Nosotros corrimos con la suerte cuando entramos de tener a un profesor que se había jubilado, era italiano y era muy devoto a San Juan Bosco y se fue a exiliar a Costa Rica porque estaba cansado de trabajar, fue lo que nos dijo. Y un señor muy peculiar, Angelo Leone se llamaba. Y él nos dio clases de electrónica, aviación, aviónica, química, física. O sea, vimos números complejos en marzo de ese año que entramos, cosas que no se ven, integrar, diferenciar. En Y tercer año de colegio, en cuarto en año. cuarto año de colegio, Cuarto año en de cuarto colegio. año de colegio. Y nosotros éramos contentísimos, íbamos sábados, domingos ahí a trastear con los equipos, jugar con la electrónica, que hoy hay que hacer una pieza en, en- en la fresadora, en el torno. Y digamos que la parte bonita de ese colegio, o por lo menos del Don Bosco, colegios técnicos que te dejan eh, travesear con equipos que tal vez no vayas a aprender a no ser de que estés en el INA o en la calle en una empresa. O sea, poder programar, empezar a programar sus pequeños programas, conectarse, etcétera. Ahora las carreras han cambiado bastante en el colegio y eso me abrió paso a decir, bueno, qué interesante está esto, me sigue gustando mucho la ciencia y vamos a ver qué hacemos. Claro, uno joven, el María Auxiliadora muy cerca y medio con fiestas y eso, y me acuerdo que fuimos y ya con 18 años a hacer el examen de la UCR y como mi casa queda muy cerca del colegio, todos mis compañeros se fueron a meter ahí, a estudiar supuestamente por el examen de admisión de la UCR. Y nada, y nos vacilamos, no sé qué, y nos despertamos tarde y nos fuimos a hacer el examen y llegamos tarde. Claro, en esa tensión, presión, pues a mí no me fue muy bien en el examen de admisión. Yo quería entrar a ingeniería eléctrica o electrónica en el TAC. Y al final, eh, vi los programas y digo, bueno, realmente me gusta mucho la física. Eso porque este señor, Leone, junto con el profesor de física, Martín Fallas, que todavía sigue trabajando ahí en el Don Bosco, eh, nos incentivaron a varios de que la Ajá. física, uno era químico, el otro era físico, pero nos incentivaron mucho a la parte de qué es la física y cómo lo ve. Y que que la física no es solamente números, ecuaciones, movimientos rectilíneos, fuerzas, sino también es de la base el estudio de la naturaleza.
sea, que uno puede abordar cualquier problema de la naturaleza o cualquier problema cotidiano desde un punto de vista físico, Lo creando mismo dicen los matemáticos, ¿verdad? cosas. ¿Ah? Lo mismo dicen los matemáticos. Bueno, La ventaja es que en la escuela de matemática y en la escuela de física siempre hay campo, ¿ah? sí, eso sí. Y entonces entré a física y ahí hubo un cambio interesante y bonito porque, claro, no, yo quería sacar buenas notas y pasarme a ingeniería eléctrica porque uno siempre estaba el dicho de que, pero como físico, ¿uno qué hace? Después, ¿qué como? ¿Me muero de hambre o no me muero de hambre? Bueno, ¿No? Que a veces solo se lo plantea en esas carreras o termina lo que hace yo en un le colegio. quisiera preguntar, Giovanni, y como físico, ¿qué hace uno? Uf, Muchas cosas, ¿no? casi que lo que quiera. Podrías trabajar desde física de partículas fundamentales, explicar de dónde viene el origen del universo, que es una física muy fundamental, eh, hasta cosas muy aplicadas, cosas del día a día de hacer equipo, diseño de software, explicación de fenómenos biológicos, químicos, hasta gente que trabaja en economía, gente que puede, con toda la abstracción que adquirió en la carrera, porque realmente es una de las cosas que se adquieren en la carrera de física, principalmente ahí en la UCR, es una forma de conceptualizar el mundo o la vida cotidiana diferente. Y hay gente y hay bancos, por ejemplo, que buscan físicos para que les hagan modelos, eh, modelos un poco más matemáticos, eh, para ver pronósticos. Claro, y ahora que estás en este proceso, digamos, de contarnos tu desarrollo como profesional y tu llegada a la universidad, vamos a ver, muchas veces los estudiantes cuando inician la universidad no tienen claro para realmente qué es lo que quieren estudiar, ¿no? Es una cuestión casi que algunas veces de casualidad, otras veces de, no sé, de una guía de un profesor. ¿Vos te sentís feliz en la física, Giovanni? Yo me siento muy contento. Yo creo que estudié lo que me apasionaba y lo que realmente me gustó y continué con ello. A pesar de que la parte esa electrónica siempre la llevo ahí como en las venas y a veces digo, en algún momento la sacaré, pero, pero es una pasión. Uno cuando encuentra una carrera que le gusta, pues le parece interesante y a muchas personas les pasa eso, de que llegan a la universidad y dicen, bueno, vamos a ver cuánto me saqué. Bueno, no entra a la carrera, pero entra a otra carrera y al final les termina gustando y apasionando esa nueva carrera, pero es cuestión de encontrar ese conectividad que uno puede tener con un área específica eh, de desarrollo y no cerrarse a esto no es lo que me gusta, sino intentar hacerlo. Yo tengo un par de primas que eso, la pregunta me la recuerda mucho. Una acaba de graduarse de la UCR y otra se acaba de graduar de la Nacional. Y ninguna de las dos entró a su carrera, a la carrera que querían entrar. Una de ellas, que al final terminó siendo meteoróloga, dice que es muy parecida a la carrera de física. Sí. Cuando a mí me lo dijo, yo estaba estudiando fuera. Y yo le digo, ¿pero por qué se metió en esto si no te gusta? Y dice, es que es lo que me dio para el porcentaje. Y acaba de graduarse de meteorología y inmediatamente se graduó, ya consiguió trabajo. Y tengo otra la hermana me dijo, no tengo nota para entrar, quiero estudiar, creo que me había dicho como administración de empresas en la UNO y, y llegó y me dijo de que entró a una carrera que era nueva, de género. Y digo, bueno, suena interesante. Tiene que ver también con administrar cosas. Y está muy contenta, ya está haciendo la licenciatura y está viendo una maestría.
O sea, y así hay miles de ejemplos de personas con éxito o personas que van a tener éxito, aunque no entren a la carrera que creían y encuentran en su camino ese feeling con otra cosa. Como hay también mucha gente que termina haciendo una carrera y cambia, porque esa misma carrera les ayudó a encontrar cuál era el punto o el norte que querían en su vida Giovanni, profesional. yo querría tal vez, antes de que Jotas te haga una pregunta ya más científica, yo quería que nos contaras un poco cómo es tu familia. Eh, digamos hoy en día, son que dos hijos, qué edades tienen, tu esposa, un poquito cómo es tu núcleo familiar. Sí, sí. Bueno, empiezo con la familia que me crié. Fue mi madre y mi padre. Y yo soy el mayor de 5 hermanos. ¿Sí? Eh, No, no y, había vivíamos televisión con en ese entonces. y vivíamos con mis abuelos. ¿Sí? Y ahí en Barrio México. Luego, ahora, bueno, me casé. Y parte de ello porque estoy aquí también, porque mi esposa está haciendo una maestría aquí en España y entonces se vino becada por la Universidad Técnica Nacional y estaba haciendo una maestría en la Universidad Miguel Hernández. Y vino con los dos chicos. Tengo dos hijos, Claudio y Jan. Claudio tiene 5 años y medio y Jan tiene 2 años y medio. Y, y están felices por aquí, disfrutando ya antes en el colegio. Ya ahora no, desde hace casi 52 días que no puedan al colegio y han estado aquí encerrados. Ese es el núcleo familiar, somos nosotros 4. Ya. Vivimos ahí en Santa Bárbara de Heredia, Y casi en el somos casi centro. vecinos. Somos vecinos casi, sí. Sí, Pero sí, ahora, ¿dónde estás? ¿En qué lugar? Exactamente. Bueno, ahora mismo estoy en la casa de mis suegros, porque mi esposa es española, la conocí mientras hice mi doctorado aquí en España. Ah, bueno, pero esa parte no me la sabía yo. Ah, esa es trampa, ¿no? Bueno, es española y tica a la vez, y ahora tiene la nacionalidad. Nos conocimos aquí cuando yo estaba estudiando, y luego ella se fue para Costa Rica eh, y empezó a trabajar es químico, y empezó a trabajar en la Universidad Nacional, en la UCR, en la UTN, en el OIJ. eh, ¿Dónde hay? no sé, yo creo que por lo menos Como 7 decimos trabajos aquí, ha tenido, la pellejeaba donde fuera. a donde fuera, pero ella quería trabajar. Y le dieron una beca para volver aquí eh, a estudiar. Entonces, dio la casualidad de que una de las universidades de las que la admitieron, no fue la única, en la que la admitieron fue la Universidad Miguel Hernández en Elche, en Alicante. Ajá. El pueblo donde estamos específicamente es un pueblito a las afueras de Orihuela, muy a la frontera con Murcia. Es un pueblito pequeño, hay más o menos que 5.000, 10.000 habitantes. Ese es muy Ya, pequeño. sí, es pequeño. O sea, ella hace más o menos o estaba haciendo 120 kilómetros para llegar a la universidad. Entonces dices, bueno, mucho es poco. Bueno, depende de cómo lo veas. Sí, sí, sí. Puede ser Pero una digamos, hora de viaje. Aquí sería un día para allá y un día para acá. más o menos, más o menos. Más o menos. Aquí es largo, pero bueno, Es largo pero pero se rápido. llega, se llega, se llega. Sí. Mira, resulta que cuando está uno escuchando tu historia, uno dice, bueno, qué interesante, porque parecía o parece que hay como un camino trazado hacia la ciencia, vamos a ver, te decantaste por la ciencia desde muy chiquillo, tal vez influenciado de manera positiva por esos profesores que nos mencionás. Y bueno,
llegaste a la física de casualidad, pero fue una bonita casualidad, una muy bonita casualidad, y terminaste siendo físico. Ahora, sí me gustaría, antes de entrar al tema de la física aplicada a la biología de las avispas, este, eh, ¿cómo es que llegaste a trabajar a la Universidad Nacional? ¿Cómo llegué a entrar a la Universidad Nacional? Bueno, cuando voy a volverme un poquito. Había quedado donde había entrado a la universidad. Ahí a la semana tuvimos una charla de inducciones y conocí a un profesor, José Araya Pochet, Ajá. cual nos abrió su laboratorio, a mí y a otro compañero, que le pasó exactamente lo mismo. Veníamos del Don Bosco y entramos a física. Y ahí nos abrió la mente de tal manera de que dijimos, no, ya no nos quedamos aquí. Esto es realmente lo que nos gusta. Esto ya no, es la microelectrónica que nos están enseñando, teórica en el colegio, pero aplicada en un laboratorio, o sea, experimental. Y conocí en ese momento, en ese laboratorio, conocí al actual director del Departamento de Física, el doctor José Javier Saavedra, que también ha estado en el programa. Ajá. Y él ya estaba trabajando cuando estábamos terminando la carrera en la Universidad Nacional como técnico. Y me dijo, mira, me pidieron una lista de recomendación de personas. ¿Vos te animas a irte a Heredia? Y le digo, ¿por qué no? Y me dice, hay un laboratorio, está el laboratorio de materiales industriales, lo lleva la profesora Svetlana Nikolaeva. Ella hace materiales. Y digo, bueno, dime, eso me interesa. Y en ese interés que tenía yo, pues llegué ahí y a José en ese momento le dieron la beca para irse a Puerto Rico y el tiempo que él dejó en la universidad como académico e investigador, me lo asignaron a mí. Y ahí empecé a trabajar con la visión de buscar lo más rápido posible ir a hacer un doctorado. Y empecé a hablar con los compañeros, con la misma Svetlana, que me apoyó mucho en todo ese proceso, con otro compañero, Carlos Rodríguez, que también me apoyó bastante para empezar todo el proceso para solicitar la beca en Junta Becas. Y gracias a la Universidad Nacional, pues pude salir, apliqué a, no sé si decir un número así exagerado, 150 personas, les mandé correo por lo menos, diciéndoles, mira, yo quiero hacer el doctorado en tu grupo de investigación, quiero trabajar en microscopía, quiero hacer microscopía de fuerza atómica o sonda local, que era lo que me interesaba y lo que había aprendido un poco, principalmente en Brasil, en una estancia que había hecho ahí en medio de la carrera. Y decía, no, quiero hacer el doctorado en esto. Y en eso, un compañero había sido admitido aquí en la Universidad de Alicante y me dijo, ¿por qué no le escribes a Carlos Untit, que fue mi tutor aquí en la Universidad de Alicante? Y le dije, es muy bueno y él se dedica a hacer diseño y transporte electrónico en nanoestructuras. Es decir, pasé de hacer microelectrónica en el colegio a 3 órdenes de magnitud más abajo. Eso te iba a decir, corriste unos cuantos ceros. Hacer nanoelectrónica. En lugar de pensar en chips, en pensar en átomos, de cómo conduce 1, 2, 3 átomos, y no solamente cómo conduce, sino cómo se pegan, cómo son los enlaces. La pregunta que te haces, ¿cómo son un enlace entre 2 átomos? Y siempre que haces esa pregunta, muchas personas te dicen, no, son covalentes, iónicos. Sí. Son Dices, 2 rayitas. pero eso no son enlaces, eso es una clasificación que se le da al enlace. Sí, sí. Entonces, ver la fuerza de cuántos están, no solamente verlas en un modelo teórico, matemático, sino medirlas con un equipo. Uh-huh. Y en eso consistió parte de mi tesis, en hacer un microscopio de sonda local, fuerza atómica, efecto túnel, y
y hacer mediciones en diferentes cosas, como contactos de un átomo de espesor, mediciones en grafeno, transporte electrónico en grafeno. Diseñamos un sistema de origami, decíamos en su momento, de hojas de un espesor de átomo. Y también trabajé con eso que había aprendido en el colegio, que me llevó a la feria científica, con cromosomas, análisis cromosómico de alta resolución con microscopía de fuerza atómica. Mira, Giovanni, yo tenía la ilusión, como iba a hablar con un físico, ¿verdad?, que alguien me explicara de manera más o menos elocuente, digamos, y sencilla, qué es lo que tenía detrás, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba en la atmósfera, ¿verdad?, cuando se daban estas bellezas, digamos, que tengo de fondo. Pero bueno, seguramente me vas a hablar de las partículas y de los átomos, pero Pero digamos que sería muy interesante. a mí me gustaría que intentaras decirnos de una manera más o menos sencilla cómo le explico yo, digamos, a mi hijo o a mi hija que está pequeñita, digamos, qué es lo que sucede en la atmósfera cuando hay este tipo de fenómenos. No es mi área, para empezar, porque yo trabajo más en microscopía, más que en fenómenos ópticos. Hay gente que puede explicarlo mejor, pero básicamente es una dispersión que hay de la luz debido a partículas en la ionosfera y en la estratosfera, que genera esos colores tan intensos y tan bonitos. Y además hay una componente electromagnética debido al campo magnético interno de la Tierra. Y no solo eso, sino también el campo magnético que ejercen otros cuerpos celestes, como el Sol o la Luna, y por eso se da solamente en zonas polares, por esa concentración que tenemos de campo magnético o campo electromagnético, para ser específico, en esas zonas, que genera una dispersión diferente de la luz, produciendo la aurora. Bueno, yo creo que más, yo no sé si habrá una mejor explicación, Jotas, pero digamos, asumiendo que no sabe del tema, yo creo que pasó el examen. Bueno, yo entendí que algo tenía que ver el hecho de que estén los polos, de que son fuerzas electromagnéticas, que hay vamos a ver, el magnetismo de la propia Tierra más el magnetismo que dan los otros cuerpos, y la cosa es que queda una cosa muy bonita. Entonces, pues sí. Ahora yo quisiera preguntarle algo más concreto. Mira, ¿cómo se vive desde España? Y antes de entrar a la discusión más técnica, científica, ¿cómo se vive desde la sociedad española en este momento la situación de la pandemia? Porque es una de las sociedades, digamos, para los que hemos vivido en España, hemos estado algún periodo en España, digamos, de las sociedades de Europa donde las relaciones sociales, ¿verdad?, el salir de casa, el tomar una cervecita al mediodía o al final de la tarde, el darse un abrazo, un par de besos, la relación calurosa que existe, digamos, en general, comparado con otras sociedades como la que estuviste vos allá en Holanda o del caso mío que estuve más al norte inclusive, donde la relación social es mucho más apartada. La gente es muy calurosa en la familia, pero hacia afuera no hay tanta expresión de cariño, de saludos. ¿Cómo vive el confinamiento, digamos, la sociedad española, y qué ha estado pasando por la mente de los españoles, me imagino, durante estos que ya 50 días o 52 días de dinámica diferente, para no decir de encierro en las casas y demás? ¿Cómo le están viendo ustedes allá? Sí, realmente yo creo que la sociedad española lo ha visto como
la palabra que no querías utilizar, un encierro. O sea, realmente yo creo que eso es lo que define. O sea, básicamente es uno de los países más afectados. Mucha gente ha criticado al gobierno por la tardía momento que tomó sus decisiones de cerrar, que creo que eso en Costa Rica se hizo con los primeros casos y por eso creo que ha salido bastante libre de muertes, pero aquí tenemos ya 220,000 casos confirmados, diagnosticados, y 25,500 muertos casi. Realmente hubieron manifestaciones que explotaron esa pandemia, contagio rápido, gente que se fue a Italia en tours para ver un partido de fútbol y de ahí se vinieron para acá y contagiaron Madrid, Barcelona, el País Vasco. Y entonces todo el mundo quedó como encerrado, no salir. Yo hablo con colegas por aquí, por videoconferencia o por correos, y se ven muy afectados. Y ahora han estado completamente estrictos, poniendo multas. Lo único que se veía eran los policías salir. La semana antes de Semana Santa y la Semana Santa fueron cruciales porque fue cuando más estricto se puso el confinamiento. Y todo ese planeamiento que tenían los españoles de celebrar su Semana Santa en la calle, por ejemplo en Sevilla, que tienen profesiones de millones de personas en la calle, pues las tuvieron que cancelar. Y en la noticia se veía que lo único que salía era, aquí el año pasado habían 1 millón de personas en la puerta de esta iglesia. Y ahora no hay nadie. Y fue un confinamiento bastante estricto, que por ello ha empezado a bajar esta semana. Y han empezado a generar lo que le llaman un plan de desescalada de este confinamiento que se tiene. Sí han cambiado y un día escuché una conferencia y todo el mundo dice una nueva realidad. Y yo creo que la nueva realidad no es ya nueva, es lo que estamos viviendo. Aquí ya al salir, yo cuando voy a botar basura o me toca ir a comprar, a hacer la compra, uno ya ve, se encuentra a alguien que medio lo conoce, lo saluda, pero ya no es salir corriendo, abrazo, 2 besos, sino es mantenerse a 2 metros de distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu familia? Muy bien. Hablar, ya nos vemos. Y es un distanciamiento grande para toda esa cultura. Mucha gente está confinada en sus apartamentos, en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, que tienen solamente 60 metros cuadrados y viven 3, 4 personas ahí, pues es complicado. Y si uno vive con niños, todavía más, de tener 2 niños pequeños que quieren correr, quieren jugar, quieren salir, quieren ir al parque. Los parques están completamente cerrados. Cuando uno sale acá, ahora, a partir del domingo, empezaron a dejar a salir los niños 1 hora al día, 1 kilómetro a la redonda para caminar. Pero los niños quieren jugar, quieren salir corriendo, quieren tocar las paredes, quieren sentarse, quieren ir a comer. Quieren comportarse como niños y es complicado porque ves a alguien y la vez pasada iba con los 2 chiquillos y nos encontramos a un compañero del mayor, claro, del otro lado de la calle y tienen que saludar si él ya quería salir en carrera, darse un abrazo y no se podía para mantenerla y resguardado toda la distancia y eso que digamos en nuestro caso específico, estamos en una de las ciudades o cerca de la frontera de una de las comunidades con menos casos, que es Murcia. En las islas, creo que Formentera y una isla de Gran Canarias, ahorita no me recuerdo cuál, ya abrieron, digamos, bares,
pero solamente en terrazas. Y entonces estaban llenos completamente. Y eso va a ser una afectación tanto social, psicológica, para las personas de cambio de rutinas que han tenido aquí en Europa o en España específicamente, de cómo nos saludamos. Ya no es al inicio que te decían con el codo. Ahora ni eso. Eso. Es mantenerse a 2 metros de distancia. De hecho, hasta hoy, hacia atrás, si alguien iba al trabajo, tenía que ir en su carro personal y solo una persona. Después abrieron a que podían ir 2 personas sentadas en la diagonal de los carros, aunque fueran de la misma familia, pero bueno. Han hecho medidas drásticas. Esa nueva normalidad a la que hace alusión mucha gente, digamos, que ha escrito, es una normalidad que pareciera es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero cuando uno mira esto del proceso de retorno, si es que hay algún retorno, porque la pregunta es, cuando uno retorna, uno sabe la dirección a la que va, ¿no? Uno sale para, digamos, para el trabajo y dice, voy a retornar a mi casa. Uno sabe cuando sale del trabajo que va para su casa. Cuando hablan del retorno a una nueva normalidad, la pregunta es que uno no sabe a dónde vamos a llegar. Aquí estamos con un especialista, digamos, en el área, digamos, científica, que es Juan José, en este ámbito, pero yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo lo están viviendo los españoles que van un mes y medio, digamos, adelante en el sentido del proceso, ¿verdad? Y aquí en América Latina y particularmente en Costa Rica, uno escucha el discurso del presidente hoy, ¿verdad? Que estaba recientemente haciendo un discurso sobre las medidas económicas que se van a tomar y cómo vamos a empezar a reactivar o reprender o no sé, encender de nuevo la economía. Y es un proceso muy complejo, porque sí, efectivamente, por ejemplo, durante el fin de semana permitieron la apertura de salas de cine, y yo no sé, Jota, si vos fuiste al cine, pero tengo entendido que ninguno de los cines quiso abrir bajo esas medidas planteadas. Sí, en efecto, yo creo que lo que nos está mencionando Giovanni es una realidad. Es muy curioso porque España va prácticamente un mes adelante de nosotros con respecto a la pandemia, con respecto a su brote dentro del país, pero en términos de el aplanamiento de la curva, de la alivianamiento, de la desescalada en las medidas restrictivas, pues nosotros ya les llevamos delantera, ¿verdad? Y básicamente, ¿por qué? Porque España, digamos que es muy paradójico, está aplanando su curva con casi 3,000 casos diarios nuevos, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Decir que están aplanando la curva con 3,000 casos diarios, que son 3 veces o más de 3 veces los que tiene Costa Rica en casi 55 días de brote. Entonces, son realidades muy, muy distintas. Ya han bajado un poco esos datos. Ya pasaron de 1,000 muertos, que fue el pico en 3 días, que hubieron 3 días de casi del orden de 1,000 muertos, a tener 10,000 infectados por día, a tener unos 1,300, ahora estamos como en 350 y 165 muertos aquí en España, en un día. Y ya, por lo menos, hay comunidades autónomas que no tienen casos confirmados el día de hoy. Sin embargo, es también curioso que no sé por qué ahí Juan José, que tiene experiencia, pasa tanto de que hay también un delay de información en los fines de semana. Entonces, sí, siempre los días martes, no sé si pasa también en Costa Rica, hay un pico alto de casos y de muertos, por lo menos aquí en España. sí, sí, Y es muy interesante porque cuando uno ve la gráfica, está ese ciclo,
de los martes, entre martes y miércoles, pero en el caso de España es muy clásico los martes. Uno ve el gráfico y pega el brinco, ¿verdad? Y es cíclico. Sí, digamos, al día de ayer se registraron casos, ¿verdad? En España, 2.594. O sea, nuevos casos. Entonces, lo que les decía, o sea, vienen aplanando la curva en el orden de 3.000, 2.500 casos nuevos diarios. Eso sigue siendo un montón, pero cuando hablamos que España en un determinado momento tuvo casi 8.000 casos diarios, pues bajar a un tercio de eso o poquito menos de la mitad les ha costado prácticamente un mes, ¿verdad? Es una cosa muy seria lo que está ocurriendo en España, que solo Italia le gana en la cantidad de muertos por cada 1.000 infectados. Por eso, en buena parte, nos interesaba mucho conocer la vivencia tuya, Giovanni, de cómo, ¿verdad? Cómo es intentar hacer investigación, en el caso tuyo. Esa parte es condiciones. bastante complicada. Ajá. Es bastante complicada porque, digamos, yo lo veo y ahora, a pesar de ser un físico experimental, me ha tocado ahora revisar datos que ya había recolectado y empezar a sintetizar documentos y cosas que tengo. Y además, entre las labores que tengo en la Universidad Nacional, coordino el programa del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo. Entonces, darle seguimiento al doctorado y a los estudiantes y impulsarlos, y además de la nueva corte que se quiere abrir el próximo año del doctorado, que está abierta la matrícula, pues sintetizar cosas, porque también te dices, bueno, ¿qué investigadores están yendo a las universidades? Si yo los veo a ustedes dos, Juanjo en su casa y Leiner también, y yo aquí en mi casa. Entonces, ¿estamos aportando nuestro granito de arena o quiénes están yendo o quiénes no están yendo a las universidades a trabajar, a investigar sobre esos puntos? Porque hubo un momento en que si no tienes un permiso de un superior jerárquico, no puedes ir. En el instituto donde está mi esposa, que es el IDIBE, el Instituto de la Universidad Miguel Hernández, solamente pueden ir las personas que estén investigando en coronavirus desde antes. O sea, que si hay alguien que quiere proponer un proyecto o quiere ver la viabilidad de generar algo a partir de otra cosa, no podía ir. O sea, hay mucha gente y tendría que justificarlo muy bien. Y con firmas casi del rector para que si te paran en la calle, los policías, que lo demuestres. Yo cuando he ido a la compra me dicen, ¿y a dónde va? Voy al supermercado. ¿Cuál supermercado? A tal. ¿O de dónde viene? Ábrame el maletero a ver si es cierto que compró. Ya. Y pasa normalmente, o sea, hay que salir poco, porque la policía te para, te dicen, hay gente que ya ha tenido problemas con encuentros de la policía, de si sales, ¿por qué saliste? ¿A dónde? No, yo tengo derecho de salir, me están quitando la libertad, Sí, etcétera. sí, me imagino, porque precisamente cuando estaba comenzando ahí, cerca de mediados de abril, bueno, a principios de abril, me acuerdo que el doctor Braulio Sánchez, el director de Ciencavi, me decía, mira, es que tengo una gente que está en España y que está haciendo la pasantía del doctorado, ¿y qué hacemos? ¿Que se quieren venir o que si se quedan o que una cosa o que la otra? Le digo, mira, venirse para Costa Rica está complicado porque después les va a costar regresar a España por junta de becas, porque la plata, porque el espacio en el instituto que los recibe en España y una cosa y la otra. Para estar encerrados en Costa Rica, mejor que se queden encerrados en España y que allá hagan revisiones de literatura, análisis de datos y las cosas que se puedan. Sí, en uno de los proyectos que tenemos en conjunto con varios colegas de la UCR y de la Nacional,
y el Max Planck Institute, una estudiante de maestría, pues la enviamos en diciembre y y se tenía que volver ahora a final de mayo. Y ella está ahí. Y como está trabajando en cosas de técnicas de detección de enfermedades infecciosas, diseñando dispositivos microfluídicos, pues todavía puede ir al Max Planck. Pero dice que la mitad del tiempo pasa investigando literatura. Y ella se quedó. Y entonces estamos viendo a ver cómo vamos a hacer para conseguir ampliación de su beca de maestría. Sí. Porque es en el marco de un proyecto con colaboración Alemania-Costa Rica. Entonces dices, ¿qué pasa con este caso? ¿Termina, no termina, se devuelve, no se devuelve? ¿Qué hacemos? En mi caso, yo tenía que viajar mañana para Costa Rica. No puedo viajar. Me quedo un tiempo más y tengo que teletrabajar Vas a quedarte ilegal en España, entonces. a Esa es medias. una buena pregunta. Ese es un tema muy complicado. Yo esperaba que no me hicieras esa pregunta, ¿eh? Es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tenía cita para tramitar residencia el día 6 de abril, que ya estaba decretado el estado de emergencia. O sea, yo ya tenía la cita. Listo todo para tramitar trámite de residencia, porque mis hijos son españoles y mi esposa también es española. Y digo, no me voy a quedar a vivir aquí, pero quién sabe en un futuro. Y digo, bueno, voy a tramitarlo. En el estado de alarma, cerrado, todo. Llamé a la embajada, llamé a la policía, intenté llamar al Ministerio de Interior, todo cerrado. No te preocupes, Giovanni, no te vamos a dejar hacerte, Y digamos, parte de la me diáspora. dijeron, no te preocupes. De hecho, no hay ningún lugar escrito por el momento, no he encontrado, hasta el día de hoy que me llegó un correo diciendo, mándenos la documentación por correo electrónico, pero no dijeron nada de amnistía ni nada así. En Costa Rica sí hicieron un decreto, ¿no? Entre que extendieron las visas temporales de turismo Sí. hasta 2 meses después, creo que es lo que dice el decreto. Siempre y cuando la persona no salga del Del país, que tiempo, pierde la condición. correcto, correcto. Aquí no han dicho. O sea que estoy legal porque no se me han cumplido el tiempo de estadía, pero también estás en un limbo Claro. legal. ¿Cómo estás? ¿Estás legal, ilegal? No. Digamos, tengo colaboraciones con la Universidad de Alicante en las cuales ellos me dicen, bueno, si necesitas alguna carta, pues te la hacemos. De hecho, con toda la Legítimamente, documentación. eso se llama un estado como legítimamente ilegal, o sea, estás legalmente ilegal. Sí. Pero Cuando bueno, estás en un limbo, aquí lo consideran legal. claro, yo considero que además tu relación personal, digamos, hace que en realidad eso sea un trámite más administrativo que otra cosa, pero Sí, sí es importante, digamos, eso que nos cuentas de la sobrereacción, que creo que en Costa Rica no fue tan dura, y lo digo, Jotas, si digo algo que está equivocado, por favor, corrígame, pero creo que los costarricenses vimos la situación que se empezó a dar en Italia, vimos el paso de la situación crítica de Italia a España, y entonces las medidas de cierre de la economía y de cierre del confinamiento en la casa, del quédate en casa, etcétera, empezaron a ser muy naturales porque la gente realmente empezó a tener, no miedo, yo diría que pánico en la situación de salir, por un gran desconocimiento de la enfermedad, por un gran desconocimiento de algo parecido en el pasado que se hubiese parecido a esto. Pero en España es una reacción a la crisis, lo que cierra la economía, lo que crea el confinamiento. Es una reacción a algo que ya venía y que se veía desbordarse, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces siente uno que hay una sobrereacción, ¿no?
el tema económico en España y me imagino que en Italia también va a ser muy duro, principalmente para los meses venideros, porque España es un país, a pesar de que tiene industria, tiene investigación, desarrollo en Europa, muchos de sus ingresos son en los meses de verano Ujú. por turismo. Sí. O sea, lo que es el mes de junio, julio y agosto está lleno, como dicen aquí, de guiris, que son gente principalmente alemanes, franceses, ingleses, Holandeses, suecos, noruegos. países nórdicos, rusos, que vienen a buscar sol, playa, verano, y el ambiente cálido que tienen los españoles, como decía Leine, el poder salir a la terraza, a algún bar, tomarte una cerveza, hablar, vacilar, ver a la gente bailar en la calle, que no lo tienen en sus países. Y eso lo tienen completamente cerrado. De hecho, la economía no se sabe muy bien cómo va a actuar en el país. El presidente de gobierno ha estado pidiendo subvenciones a la Unión Europea, pero la Unión Europea también le dice, has hecho las cosas tan bien para poderte dar estas subvenciones, ¿cómo van a manejar esas subvenciones para el gobierno? Hay muchas empresas que han cerrado, hay muchas personas que se han ido, aquí le llaman paro, o se han acogido a cierres temporales de empresas y despidos temporales, en los cuales las personas no están recibiendo un salario y pueden sobrevivir un mes, 2 meses, tal vez con ahorros, pero ya llevamos ese mes. Entonces, se ven en la necesidad de empezar a abrir comercios, la economía, muchos restaurantes, bares están cerrados. Hasta ayer, no, el domingo, en algunas comunidades pudieron empezar a vender cosas express. Ujú. Lo único que estaba abierto eran supermercados, básicamente. Y Llegó un farmacias. momento en que decían, y farmacias, hubo un momento en que decían, todo tiene que estar cerrado. Los únicos que podían trabajar eran las personas de la construcción, porque había muchas construcciones, mucho dinero en juego para el país, y lo tuvieron que cerrar. Estuvo 15 días completamente el país parado. Y eso va a tener consecuencias económicas muy fuertes. Cosas buenas que han pasado es que ha bajado la polución un 58% en el país. O sea, la contaminación que había o la nube de contaminación que había en Madrid, Barcelona, se ha eliminado casi. Ahora sí se Hay puede un ver el cielo. 58%, se puede ver el cielo. Entonces, dices, ¿tienes muchos contras? Algún pro, ¿no? Sí. En todo esto. Ahora, decime una cosa. Me imagino que eh, 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 ¿cómo se sigue trabajando en las redes de investigación? Porque, vamos a ver, acá lo estamos sufriendo, pero vamos a ver, en la escuela de veterinaria yo voy a trabajar en las mañanas en mi oficina y me devuelvo algunas de las tardes y los laboratorios siguen trabajando bajo un protocolo de higiene, desinfección, de aforo reducido, pero los laboratorios siguen porque las investigaciones se siguen dando en una circunstancia en la que la circulación del virus en Costa Rica parece estar controlada, es bastante baja y nos podemos tomar ciertas licencias con protocolos muy estrictos, pero digamos que lo hacemos. Eh, pero, digamos, lo tuyo, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y cómo se mantiene un proceso de investigación en redes de investigación a puro internet? Y te lo digo, digamos, no porque no sepa, porque yo soy en este momento víctima de eso y yo puedo decir que es tremendamente agotador, ¿verdad? La gente cree que nosotros estamos muy felices en la casa, pegados a la computadora, viendo Netflix o, como dice el otro, TikToks que se pusieron de moda. Y resulta que es hiper agotador y mucho se ha escrito en estos días de la hiperconectividad y de los problemas
de manejo del sueño y de las relaciones personales, estamos más tensos, estamos más encerrados, más pendientes de la computadora. Y eso que aquí podemos salir con ciertas libertades, ¿verdad? Y entonces podemos ir más allá de 1 kilómetro, podemos salir a caminar, pasear el perro, salir en parejas, tomar el carro y salir los 4 de la familia en el mismo carro sin ningún problema. Ahora, ¿cómo es, vamos a ver, cómo es ese tipo de presión o ese tipo de situación que vive alguien como vos, tu esposa y los colegas tuyos en España? Sí, es bastante complicado. O sea, digamos, hay que estar conectado. Básicamente, sí, hay que conectarse, he estado, digamos, ahora temprano en la mañana hora de Costa Rica, estaba conectado en una defensa de tesis, todo el mundo conectado. Ya hemos tenido en el doctorado 4 defensas doctorales de tesis, darle seguimiento a los estudiantes. Del trabajo que van realizando, ponerlos a decir, estar encima de ellos diciéndoles, bueno, redactemos esto de otra manera, hagamos una investigación un poco más bibliográfica, documentate, haz un estado del arte para no oxidarte ya que no estás yendo al laboratorio. A mí me queda imposible ir al laboratorio en estos momentos, pero voy dirigiendo a los estudiantes, algunos que vayan haciendo sus procesos, estudiantes en Guatemala que también están completamente cerradas. El doctorado es un doctorado internacional en el cual tenemos estudiantes colombianos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses que tampoco han podido avanzar en nada de sus investigaciones porque no pueden salir en sus países. Entonces, conectarse, ir siguiendo, pero también hay otros puntos, la parte familiar, porque dices, ¿cómo separas tu trabajo de tu casa? Aquí le voy a volver un poco la pelota en general, porque los profesores le mandan a los niños sus deberes, sus tareas, sus trabajos, para que vayan Yo haciendo creo que sus... sabe lo que es eso. Sí, 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 y dices, ¿y en qué momento me pongo yo a hacer el trabajo con ellos si tengo que trabajar yo? Y además necesitan en la computadora para poder seguir los videos, pero yo necesito la computadora para trabajar. ¿En qué momento les dedico? Ellos creen que está uno viendo televisión en la computadora, pero está intentando trabajar, conectarse, empezar a contestar más correos. Ahora hay un montón de sistemas que hay que estar conectado, viendo a ver si estás con el teléfono, ¿no? Ya no es solamente ir, dar la clase y listo, me la preparé, la di, sino que también tienes que mentalizarte de cómo preparo esa clase para que sea más fácil asimilarlo. Y cómo dedico el tiempo también a mi familia, que está aquí, encerrada conmigo, pero tenemos que separar roles. Y tiende a ser un poco complicado. Y esa es la dinámica que a muchas personas les cuesta más. Sí, claro. Hay personas, he escuchado o leído casos de personas que dicen, no, es que yo me levanto a las 4 de la mañana y a las 9, 10 de la mañana que se levantan mis hijos, en esa franja trabajo, luego trabajo otros trozos cuando ya están durmiendo la siesta y después en la noche. En mi caso, digamos, me he dividido un poco el rol diciendo, bueno, Ana, mi esposa, trabaja en la mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, trabaja en su tesis, que la ha tenido detenida la parte experimental, porque no la dejan ir al laboratorio. Igual a todos sus compañeros. Y yo por la tarde me ajusto al horario de Costa Rica para trabajar. Entonces, la dinámica se lleva. Pero dices, ¿qué pasa con todas esas personas que están, los estudiantes, los colegios? No sé cómo lo están haciendo en Costa Rica porque no he visto las noticias de la parte del Ministerio de Educación a nivel de secundaria, pero aquí, básicamente en secundaria dijeron, todos están aprobados. ¿Ah, sí? Ya, Con el nivel que están, ya están aprobados. ya. Y no Sí, van a claro. regresar.
esa experiencia. Tienen que seguir yendo a clases y van a tener una nota y van a tener un examen. Entonces están con el debate de cómo hacen ese examen, pero los padres son los que lo tienen que guiar. Si a una persona le cuesta mucho inglés y el padre no habla inglés, ¿cómo haces para darle clases? Si no puede ir a un profesor en vivo para que le ayude. Claro, no, esa es una situación, Giovanni, que aquí estamos viviendo. Leiner, cuando vos estabas hablando del rol de los niños en la casa, y Leiner se ríe porque, bueno, eso lo conversaba yo un día de estos con mi esposa, los niños están acostumbrados que cuando papá está en casa, está descansando, entonces tiene tiempo para ellos, ¿verdad? Entonces, la licencia es, bueno, papá está en casa los fines de semana o los días feriados, entonces ese día papá puede jugar, pero ahora lo tengo todos los días en la casa. Debe ser que tiene todos los días de tiempo para mí, ¿verdad? Entonces debe ser bien complicadillo. Y Está de vacaciones. Así que son de anécdota. Un día me invitaron a dar un webinar en Colombia sobre cosas de investigación, que creo que nos hemos consumido todo el tiempo y no hemos hablado de la parte de investigación casi. Y estaba dando el webinar y de repente llegó y se me acercó el pequeño y me dice, papá, ¿qué hace? ¿Me prestas el audífono? Y le digo, sí, pero estoy dando una charla, ya. Toma, escucha a papá mientras trabaja. Y entonces se sentó conmigo, yo dando el webinar, con la cámara y él sentado a la par mía. Sí, sí. Bueno, es parte del proceso y por eso es un doble rol que no estábamos acostumbrados. Y obviamente cuando las dos personas en la casa trabajan, tanto el padre como la madre, los roles son complejos, ¿verdad? Yo te puedo decir que vives más o menos lo mismo que yo, solo que yo aquí no tengo tantas horas de diferencia. Es decir, yo tengo las mañanas de vacaciones para poder enseñarle a mi hija hasta las 12, porque efectivamente los maestros no están acostumbrados a hacer una clase en línea para niños pequeños. Tal vez para niños ya de escuela sucede un poco diferente en algunas escuelas, porque además no manejas el computador tan bien como para decirle, le voy a dejar solo enfrente del computador. No, tienes que estar con ellos. Tienes que estar con ellos. Sí, entonces, tiene que ser más llevado. Así es. Por la edad. O sea, vos te pasa igual que a mí, que están de la misma edad. Sí, estamos ahí y me ha pasado. Así que te comprendo plenamente. Yo quería que nos contaras un poquito de esa investigación más de punta, digamos, más de desarrollo de lo que has venido haciendo ya ahora como investigador, como profesor, director del doctorado de ciencias. Contanos un poquito cómo está tu agenda de investigación hoy en estos últimos 10 minutos que tal vez le robamos al reloj, ¿verdad, Jotas? Sí, yo pienso que de por sí ya tenemos mal acostumbrada a la gente, la gente que nos hace el favor en reflexiones. Entonces, sí. Yo decía, bueno, es que ¿cómo diablos se aplica esto de la física a las abejitas y del trabajo que hiciste con Rebeca y otra gente? Pero contanos vos. Sí, bueno, en el grupo que realmente trabajo dentro del Departamento de Física en el programa de investigaciones en física aplicada, interacción materia-energía, IFA, que es un grupo muy interdisciplinario. Y dentro de esto estamos un pequeño grupo en el cual hemos formado que lo llamamos micro y nanosistemas, laboratorio de micro y nanosistemas, en el cual trabajamos con microscopía de sonda local, microscopía de fuerza atómica. Es uno de los campos, y el otro campo que desarrollamos es sistemas microfluídicos, en el cual trabajamos principalmente en colaboración con el CIET y el PIET en detección de brucelas, en desarrollo de dispositivos para detección de brucelas. Pero bueno, esta parte de microscopía de sonda local es una pasión para mí, es un equipo muy interesante, es una rocola. ¿Y cómo se entiende eso? Básicamente. Que lo puede entender fácilmente, digamos. A eso voy, es una rocola.
básicamente. Es como funciona un tocadiscos. Ok. Un microscopio de sonda local es una sonda o una punta la cual va surfeando sobre la superficie de una muestra, como funciona un disco vinilo, que teníamos la punta que baja sobre una superficie y va moviéndose con las irregularidades, y a partir de eso con software uno puede reconstruir la topografía de la superficie. Ahora es exactamente lo mismo que la pregunta que siempre hago es, ¿cómo ve una persona no vidente? Con un bastón, ¿no? Esa sería la sonda que utiliza este microscopio. Entonces, yo he trabajado en esta parte de microscopía desde el 2002, de fuerza atómica, y en colaboración con principalmente Esteban Avendaño y Marcela Hernández de la UCR, me dijeron un día, mira, compramos un microscopio de fuerza atómica, ¿vienes a usarlo? Le digo, bueno, vamos. Me fui a usarlo y me dice, tenemos estas muestras, son de unas avispas. Y me dieron la muestra y ya tenían tiempo de estar midiendo y no veían nada. Y la idea de esto era, la hipótesis que había planteado Rebeca en su tesis doctoral era de por qué en una misma especie, en un mismo género de avispas, tenían diferentes colores. ¿A qué se debían esos cambios de color? Porque hay avispas que tienen colores más naranja y otros negros. Entonces descubrieron en una cierta familia específica y género de avispas, en Celio y en Barícunos, que son los géneros, que en la misma colonia existían avispas que tenían su cabeza negra, su cuerpo naranja y su cola, por llamarlo algo así, negro. Y otras eran completamente negras. Entonces describieron un sistema que le llamaron BOP, Black, Orange, Black. Entonces empezaron a investigar a ver a qué se debía ese color. ¿Sí? Entre lo que hicieron fueron microscopías de electrónicas para ver la estructura, se hicieron cortes para ver si el color se debía a un color estructural o era un color pigmental. En parte de ello, se hicieron segmentaciones y me dieron esas muestras a mí. Yo les dije, bueno, esto vamos a ver qué se ve. Y utilizando este tipo de microscopios uno puede medir no solamente la topografía o reconstruir cómo se ve a nivel o escala nanométrica de unos cuantos nanómetros, 100, 200 nanómetros. O sea, se ve una carajada muy, pero muy, muy chiquitita. Muy pequeña. Muy pequeña. Estamos hablando de agarrar 1 milímetro y dividirlo 1.000.000 de veces. Ok. Para poder verlo. Eso es para que lo entienda, digamos, quien nos está viendo, diga, o sea, esa carajada es realmente muy pequeñita. Es muy, muy, muy pequeña. Entonces, en la estructura esta de color naranja y negra, encontramos dos estructuras bastante notorias. Una que era como bolitas y otra que era como un canal en lo que se llama mesosoma, o la parte media de la avispa. Y medimos las propiedades mecánicas. ¿Qué son las propiedades mecánicas? Básicamente, ¿qué tan rígido, qué tan fuerte o qué tanto lo puedo deformar en material o qué tanto permite ese material deformarse? Y nos dimos cuenta de dos cosas. Una, de que entre ellos no se parecían ninguno, que es muy curioso, pero normal en la naturaleza. ¿Sí? Pero encontramos una similitud en que la parte de bolas tenía una cierta propiedad mecánica y la otra parte, más como un canal, se conformaba como unas ciertas láminas o fibras en la superficie. Unas fibras que estaban ordenadas. Esas fibras tenían un ordenamiento. Al hacer un procesamiento matemático de la imagen, nos dimos cuenta de que esas fibras siempre se orientaban en las 4 tipos de morfos que utilizamos, con un ángulo específico de 47 grados promedio.
muy curioso. Viendo la literatura y viendo en fibras un poco más macroscópicas, lo que dicen es que eso aumenta la tenacidad de los materiales. Entonces quiere decir que en esa parte, en esos canales micrométricos que tiene, la estructura nanométrica, o sea, todavía más pequeña, aumenta su tenacidad. A ver si me puedo explicar de alguna manera sencilla. Cuando uno tiene un lapicero de estos que hace clic y le sacas, tiene un resorte dentro. Eso es un resorte normalmente blando, ¿sí? O puedes ver también resortes en los amortiguadores de un carro, ¿sí? O los amortiguadores de un tren. La tenacidad o la ductibilidad que tienen los resortes del tren es mayor, es decir, son más rígidos que el resorte del lapicero, que es más blando, o que la piel, que se comporta como un resorte. Y esa rigidez es dada por esa estructura de capas laminar y fibrilar que tiene el insecto en su parte media. Entonces nosotros lo que supusimos, construimos varios modelos intentando explicar de cómo esa parte mecánica, esa propiedad mecánica, puede generar y ayudar en el vuelo al movimiento de las alas del insecto para poder ir a moverse. O sea, pasamos de estar intentando ver de por qué el color naranja era naranja a empezar a describir unas nuevas estructuras que no se habían visto nunca antes en la naturaleza, que estaban descritas sintéticamente, pero que pueden ser mimetizables. Es decir, trasladar de un punto de la naturaleza a alguna aplicación en la industria. Y eso es como un resumen rápido y a mano alzada de lo que trata el artículo este de Nature. Al final de cuentas, una cosa interesante que encontramos es que no era una propiedad estructural la parte óptica, sino que era una parte más pigmentar. O sea, que hay un pigmento que está dándole el color a los insectos. De hecho, Rebeca hizo su tesis doctoral en esto y parte también estudió qué tanto esos colores afectan a un depredador en el sistema y puso a interactuar estos bichitos, estas avispitas con depredadores y ahí tiene algunos resultados muy interesantes de cómo afecta. Pero básicamente el color en estos insectos es pigmentar, pero en el fondo hay una propiedad mecánica que se puede extrapolar para generar nuevos tipos de resortes, aumentando la eficiencia dúctil del material en un cierto ángulo. Probablemente esto podrá tener que ver con la industria de la aviación en un futuro, con industrias, digamos, que utilicen tipos de materiales que requieran adaptabilidad a situaciones como la industria espacial, etcétera. Es decir, podría tener múltiples aplicaciones este tipo de investigación. Y tendría múltiples aplicaciones justamente en eso que acabas de decir, en cómo diseño nuevos materiales, por ejemplo, para las alas de un avión, para que sean disipen mejor la energía a la hora de vibrar, o por ejemplo en los rieles de trenes, cómo hacer frenos más eficientes en sistemas, que ya no solamente es ver cómo hacerlo de la manera macroscópica, o sea, a gran escala, sino cambiar la estructura desde lo pequeño, desde la nanoscala. Bueno, sería bueno postear fotos, la revista de Nature en ¿verdad? No sé si Sí, el correcto. derecho de autor existe, ¿verdad? Pero podríamos por lo menos la referencia para tenerla, Giovanni, porque me parece que es una cosa importante para quien vea este programa. Empezamos hablando con un investigador, digamos, muy campechano, y Sí, terminamos con yo un me voy a autor. tomar la atribución con el permiso de Giovanni de
poner en pantalla un momentito vamos a ver la portada del artículo, que es ese que tienen ustedes acá, que salió en Nature Scientific Reports. Es bastante reciente y ahí está el grupo de investigadores del cual forma parte muy orgullosamente nuestro amigo y colega Giovanni. Muy interesante porque es una investigación producto de un equipo interdisciplinario, interuniversitario de varias instituciones, valga aclararlo. Entonces, que nos enseña cómo se pueden obtener muy importantes resultados saliéndose del silo de cada uno, del nicho de cada uno, más allá de llegar a un resultado por casualidad que probablemente sea más importante que el que originalmente se buscaba como objetivo principal. Bueno, yo creo que ya nos abusamos mucho de la gente. Me voy a robar un minuto. Creo que esa es una de las partes más importantes, la que acaba de decir Juan José, la parte interdisciplinaria. Desde que creo que estoy haciendo investigación, casi más de 15 años tal vez, ese es un punto que siempre he buscado, buscar alianzas interdisciplinarias de sistemas en el cual no solamente trabaja un físico, un químico, un ingeniero, sino también biólogos, médicos, etc. Y creo que podrían ser muy interesantes los puntos de vista de todos y se pueden generar cosas para el futuro. Por ejemplo, la detección del COVID, buscar sistemas más eficientes para la detección, que no solo las PCR, sino también sistemas rápidos de detección con grafeno, por ejemplo, o algún cristal de una dimensión o dos. Ya. Bueno, Sí. el asunto fue que se nos fue Leiner. No sé si sería que tuvo problemas con la conexión. Pero bueno, vamos a ver si aparece por ahí, porque no me gustaría despedir el programa sin él. Dame un chancecito. Sí, parece. Tengo que decir que en estos días en el que todo el mundo está conectado, hiperconectado, pues hemos tenido problemas de estabilidad con el internet y bueno, la cosa se nos pone un poquito complicada. Pues yo creo que agradeciéndote, Giovanni, tu disposición a participar desde España a estas altas horas de la noche para vos, ya pasó la medianoche. Agradecerte muchísimo. Yo creo que nuestra audiencia ha disfrutado mucho de estas historias que nos estás contando desde allá y desearte lo mejor, que te cuides mucho y ojalá que pronto pases de ese estado de legalmente ilegal o ilegalmente legal, no sé cómo decirlo, y que pronto estés de nuevo acá por Costa Rica con tu familia y bueno, trabajando en la universidad, haciendo lo que tanto te apasiona. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y por el tiempo que me brindaron, el espacio y a todas las personas que se tomaron el rato o el ratote para poder escuchar esta casi hora y media, ¿no? Ok, pues sí. Bueno, yo a nombre del doctor Leiner Vargas y el mío propio, Juan José Romero, agradecerles, excusar a Leiner que aparentemente cuando compartí la pantalla algo sucedió Justo está entrando. en su sistema. Sí, pareciera que está ingresando. Ok, ya casi ingresa para hacer la despedida. Vamos a darle un segundito. Mientras tanto, anunciarles que si Dios quiere, el próximo lunes, igual, al ser las 3 de la tarde, vamos a tener un nuevo programa. Ahí está Leiner. Vamos a tener un nuevo programa que tenemos
siempre buenas opciones para ustedes, programas que les van a interesar, tan buenos como el de hoy y tan buenos como los hemos tenido los últimos 3 años. Los invitamos también a que visiten nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar como Reflexiones en YouTube. Tenemos ahí cerca de 30 programas por ahora de los que hemos realizado en este tiempo. Algunos muy icónicos, con personajes, con verdaderas personalidades. Hoy día, ¿verdad? Con el ministro de Salud actual, cuando no era tan famoso. Pero bueno, para eso estamos. Entonces, Leiner, yo estaba despidiendo el programa, te estaba dando chance para que ingresaras y agradecerle muchísimo a Giovanni y a todos ustedes que nos han acompañado este día. Leiner. No, más bien el agradecimiento a Giovanni. Sé que es tarde, de verdad, al final lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Un abrazo para toda tu familia. Cuando estés viviendo lo que vivís con tus 2 hijos, acordate de que hay otras personas que estamos en la misma circunstancia para que sea más fácil ese proceso. Igual en casa, que tengas muchísimo éxito, agradecerte porque seguís siendo parte de la Academia de la Universidad Nacional y seguir haciendo trabajo en el doctorado de ciencias para la escuela, para el Departamento de Física y para la Universidad Nacional en general. Gracias por la oportunidad de contar tu historia el día de hoy, muy contento y ojalá pronto nos podamos dar un abrazo y comernos una torta española juntos. Bienvenidos, estarían en mi casa para comer una paella y una tortilla española. Venga. Perfecto. Bueno, Saludos. agradecerles y Muchas gracias. nos vemos de hoy en noche, si Dios lo permite. Hasta pronto. Hasta luego.